al Dios de los cielos, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, al alto y sublime, que cabalga sobre los cielos y sobre los cielos de los cielos. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el que creó todas las cosas para la gloria de su nombre, cuyo trono está establecido en justicia, pero misericordia va delante de su rostro. Al Dios eterno sea la alabanza desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Queremos compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles un versículo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 15. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Oye bien, querido amigo. Allí dice así, palabras dichas por el Señor Jesucristo. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Lo vuelvo a repetir. Lucas capítulo 10 versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Amén. ¿Por qué el Señor pronunció estas palabras sobre Capernaum, que era una ciudad marítima y donde el Señor Jesucristo había hecho su base? Lo tenía allí como el centro de sus operaciones. Cuando salía a ministrar, ahí era su casa, Capernaum, la ciudad sentada en sombra de muerte, como estaba profetizado en Isaías 9, había visto gran luz, había visto los milagros del Señor, y no eran pocos los milagros que se habían hecho en Capernaum. En Mateo nos dice, nos registra el Evangelio de Mateo, que el Señor dice que si los milagros que fueron hechos en Capernaum hubieran sido hechos en Sodoma, que habría permanecido hasta ese día. Sí, Capernaum era culpable de haber visto la mano poderosa de Dios, de haber visto sus milagros, pero no se habían querido arrepentir, no habían querido volverse de su camino, no habían querido enderezar sus sendas. Y el Señor Jesucristo les dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o sea, porque vio la mano poderosa de Dios entre sus habitantes, les dice, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Sabe qué es el Hades? La prisión de los muertos, que también la Biblia lo denomina el Seol. Es una prisión de los muertos donde van los que parten de este mundo sin haberse arrepentido y sin haber venido al precioso Salvador para el perdón de los pecados. La fe en Jesucristo va de mano a mano con el arrepentimiento. Jesucristo hizo muchas obras en Capernaum para que su benignidad los guiara al arrepentimiento, para que vieran la mano de Dios y se volvieran del mal camino, pero se habían rehusado a arrepentirse.
Hoy en día es lo mismo, muchos quieren ver la mano de Dios, muchos quieren ver los milagros de Dios como Capernaum, pero no quieren volverse de sus caminos. Y no saben que la benignidad de Dios, como dice Romanos 2:4, nos guía al arrepentimiento. Dios muestra su bondad para que el hombre se vuelva de su camino, no para que siga lo mismo. Lastimosamente, como en los días de Israel, sigue pasando hoy en día. El hombre es testarudo. Por eso el Señor dijo a través de Jeremías que no quisieron convertirse. Sí, pero la fe de Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, lo primero que dijo fue, lo primerito: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que dijo, que el tiempo se había cumplido. La llegada del reino de Dios llegaba con el gran Rey, con el Señor Jesucristo. Por tanto, el hombre debía cambiar su camino si quería entrar en ese reino. Por tanto, el hombre tendría que abandonar el pecado, abandonar las tinieblas, porque es un requisito para entrar al reino de Dios. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Él vino para reconciliar al hombre con Dios. Él vino para reconciliar a un mundo que había caído en tinieblas, para reconciliarlo con el Dios Santo, porque Él es nuestra paz. La única manera de hacer la paz con Dios es a través de Jesucristo. Y Él vino a reconciliar el hombre con Dios, a quitar la barrera del pecado que nos apartaba de un Dios santo, a quitar la muralla de separación que apartaba a un hombre pecador de un Dios santo que habita la eternidad. Pero los habitantes de Capernaum no quisieron arrepentirse, fueron testarudos, no le dieron el rostro a Dios, le dieron la espalda. Porque cuando el hombre no se arrepiente, le está dando la espalda a Dios. Porque está caminando en dirección opuesta a Dios. Cuando el hombre se vuelve del mal camino y se vuelve en dirección a Dios, empieza a andar en sendas rectas. Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos. Como dice Oseas capítulo 13, versículo 9, que los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos. El hombre que se arrepiente se vuelve del mal camino, se vuelve del pecado para caminar con Dios, porque no es una opción para el hombre. La fe de Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Jesucristo fue lo primero que llamó al hombre al arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso todo hombre, toda mujer necesita arrepentirse. No es una opción, es un mandamiento. El Señor dijo, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. El arrepentimiento lleva a la conversión del alma. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud con referente al pecado y con referente a lo que él piensa de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, reconoce que Dios es santo y que el pecado es apartarse de Dios,
Por tanto, tiene que tener un cambio de mente respecto al pecado y respecto a quién es Dios para volverse a Él. Y tiene que tener un cambio de actitud y de dirección. El arrepentimiento lleva al hombre a la conversión, que es volverse de las tinieblas a la luz. Sí, Ezequiel 18:30 y 31 dijo el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras iniquidades, para que no sea la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dijo Dios a Israel, que se volvieran de sus malos caminos, porque Él no quería la muerte del que muere, sino que se convirtieran de su camino para que vivieran. El arrepentimiento debe llevar a la conversión. El arrepentimiento lleva a abandonar el mal para convertirse a Dios. Es un cambio de dirección. Y es algo que Dios exige para entrar en el reino santo de Dios. Él le dijo a Pablo que predicara a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. El arrepentimiento es algo que Dios exige y que Dios manda al hombre. Hechos 17:30, Pablo predicó en Atenas diciendo a los atenienses: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de su Hijo Jesucristo. Sí, el cual Dios ha levantado por juez de vivos y muertos. El hombre, para entrar al reino de Dios, tiene que arrepentirse y convertirse. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, leemos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, que Él le dijo a los apóstoles que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Sin arrepentimiento no hay perdón, querido amigo. ¿Tú quieres el perdón de Dios para tu vida? ¿Tú quieres que Dios sepulte tus iniquidades en lo profundo del mar? ¿Quieres tú que tus rebeliones sean alejadas de ti como el oriente está del occidente? Tienes que estar dispuesto a arrepentirte y convertirte. La conversión es volverse del pecado a Dios. Zacarías 1 dice: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero está hablando de un abandono del mal para caminar con Dios. El hombre que camina en pecado no está caminando con Dios. Aunque diga Señor, Señor, se está engañando a sí mismo. A veces podemos decir Dios, Dios. A veces el hombre puede creer que está caminando con Dios, pero si está cometiendo adulterio, si está fornicando, si está idolatrando, adorando imágenes, idolando su rodilla ante la criatura, o diciendo mentiras, o estafando, o tomando, emborrachándose, y haciendo tantas cosas perversas como muchos hacen, como el homosexualismo y el lesbianismo. Si consultas hechiceros y brujos, no creas que tú estás andando con Dios, te estás engañando a ti mismo. Aunque digas que crees en Dios, vas por el camino a la perdición. Aunque con tus labios lo confieses,
Tu corazón te ha engañado, vas en camino de destrucción, vas en camino de perdición, en el camino ancho que lleva a la perdición. Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, querido amigo, la puerta ancha es la puerta del pecado. El camino ancho es el camino del pecado y lleva a la perdición, lleva a la destrucción. Por eso el llamado de Dios para esta humanidad es arrepentirse y venir a Cristo, porque Él quiere la salvación de tu alma. Pero tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte y a convertirte. No es una opción, es un mandamiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de pensar que podemos heredar el reino de Dios y seguir viviendo en pecado. Si tú piensas eso, te estás engañando, querido amigo y querida amiga. Si tú practicas el pecado, la Biblia nos dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Cuando alguien viene a Cristo, Dios lo cambia, Dios lo libera, empieza un nuevo camino, el camino recto. Empieza a seguir a Cristo en el camino de la vida. Hoy es el día de salvación. Jesucristo quiere perdonarte, Él murió por ti y su sangre te puede limpiar de todo pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Es la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. La sangre de nuestra eterna redención, que tiene que ser aplicada a nuestra vida para el perdón. El apóstol Pedro dijo: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:2. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio. Y el Evangelio nos llama al arrepentimiento. El Evangelio de Jesucristo nos llama a caminar con Él, a coronarle como Señor, como nuestro amo, nuestro dueño, aquel a quien sometemos nuestra vida para obedecerle. El Evangelio nos llama a seguir a Cristo, que es el camino de la vida. El Evangelio nos llama a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y seguirle. La cruz es para crucificar el viejo hombre. La cruz es para darle muerte al pecado. La cruz es para estar dispuesto a padecer por causa de Cristo. Jesucristo llevó la cruz en la que redimió al hombre. Él fue crucificado en esa cruz, pero el que lo sigue también tiene que estar dispuesto a tomar su propia cruz y seguirle. Esa cruz es estar dispuesto a seguir a Cristo aunque llueve, truene o relampaguee. Esa cruz es para crucificar ese viejo hombre que no quiere obedecer a Dios, hacer morir la vieja criatura. El que sigue a Cristo tiene que negarse a sí mismo. Esto es arrepentimiento. Esto es ya dejar de vivir en el pecado. Esto es comenzar a vivir una nueva vida con Cristo. Pero Él quiere perdonarte, Él quiere sanar tus heridas. Él quiere escribir tu nombre hoy en el libro de la vida. Él quiere ser tu Salvador, pero Él tiene que ser tu Señor. Él no va a ser Salvador donde no es Señor. Tú tienes que estar dispuesto a someter tu vida a Él para obedecerle, pero Él te dará el poder de obedecerle. Pero la Biblia dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Hoy es el día de salvación. Hoy invoca a Cristo, arrepiéntete. Invoca a Cristo, pídele fuerzas para caminar con Él
y hoy tu nombre estará escrito en el libro de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Dios llame a todo hombre a juicio, el que no se halló escrito en el libro de la vida perdió su alma. Tú no quieres eso para ti, querido amigo. Dios nos ha prometido vida eterna, inmortalidad, pero esa vida está en su Hijo. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, dice 1 Juan 2:25. 1 Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio de Dios. Ahí está hablando el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hoy Él quiere impartirte vida, quiere impartirte el perdón de los pecados, para que tú hagas la paz con Dios, para que tú seas reconciliado con Dios. Pero tienes que tomar un paso de fe, arrepentirte, convertirte de las tinieblas a la luz y empezar y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para el perdón de tus pecados. Pedir limpieza por su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Hoy es un día dichoso, hoy es día de salvación. Gloria a Dios. Hoy hay alegría en los cielos por cada pecador que entrega su vida a Cristo. Sí es. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, el Señor está aquí. Y dile así al Señor, repite esta oración, se la vas a estar diciendo al Señor para coronarle como tu Señor y Salvador, y para pedir limpieza por su sangre de todo pecado. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti que he hecho lo malo delante de ti y que soy culpable. y que soy culpable. Pero creo que tú eres el Salvador del mundo, Pero creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, que te hiciste hombre que te hiciste hombre y moriste en la cruz del y Calvario, moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero volverme del mal camino. Quiero volverme del mal camino. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso te invito a mi vida. Por eso te invito a mi Te vida. recibo hoy Te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados. y lávame hoy en tu preciosa Y sangre lávame hoy en tu preciosa sangre de todo pecado. de todo pecado. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, para que me cambies para que me cambies y me des una nueva y me vida. des una nueva vida. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo y ayúdame a caminar contigo en este mundo. en este mundo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de tu Hijo a Jesucristo. través de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy Y en gracias. su nombre te doy gracias.
gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria, Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas. Es un mandamiento del Señor al que cree y se arrepiente y quiere caminar con Cristo, y que Dios te bendiga.